vamos al enlace ahora, pero al Vaticano. En directo, la periodista Valentina Alarraqui nos reporta en vivo desde el Vaticano. Valentina Alarraqui, corresponsal de telereportaje desde el Vaticano. El Papa Francisco ha mostrado preocupación por este tema de Ucrania. Se ha referido en varias ocasiones al respecto. Valentina, te saludo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Pues en efecto, el pasado domingo a rezar el Ángelus, el Papa Francisco convocó una jornada mundial de oración para el día de hoy. Pidió a los fieles de todo el mundo que rezaran y se prepararan para esta jornada para intentar evitar lo que puede representar, dijo, un grave peligro para la seguridad de Europa y además puede tener consecuencias mucho más amplias. Y efectivamente, esta mañana, durante la audiencia general, el Papa Francisco invitó a los fieles de todo el mundo a rezar el día de hoy el Padre Nuestro, esta oración que rezamos para invocar a Dios Padre varias veces al día, dijo, incluso para que pueda volver la fraternidad, para que los intereses, digamos, del bien común triunfen sobre pues los intereses de grupos, los intereses personales. El Papa Francisco dijo que el pueblo ucraniano ha sufrido muchísimo, ha padecido hambre, ha sido víctima de crueldad y que necesita la paz. Nunca más la guerra, dijo el Papa Francisco. En esta audiencia general en la que el Papa también se refirió durante su catequesis a los problemas que los padres enfrentan con sus hijos. Hay muchas situaciones problemáticas y dolorosas, dijo el Papa, por ejemplo, cuando unos padres pierden a su hijo en un accidente o por enfermedad, cuando ven que no pueden ir a la escuela. Hay muchísimas situaciones, pero también se refirió el Papa Francisco a aquellos jóvenes, a aquellos muchachos que tienen una tendencia sexual diferente y pidió a los padres que sean comprensivos, que no los juzguen, que no los condenen, sino más bien que los acompañen, porque los hijos son los hijos, independientemente de su tendencia sexual. Y el Papa Francisco también reveló esta mañana a los fieles reunidos en el aula Pablo VI que está padeciendo de una inflamación en la rodilla y por eso se disculpó con los fieles porque dijo que no podía bajar del estrado porque pues le duele y prefería permanecer sentado. De hecho, ya hace unos días en el curso de una audiencia había pedido disculpas, también había dicho que preferiría quedarse sentado porque realmente pues sí le duele. Sabemos que el Papa Francisco padece ciática, y lo hemos visto en muchas ocasiones, pues caminar con dificultad, pero ayer por la tarde, por ejemplo, en el curso de la misa para la semana de oración por la unidad de los cristianos, se le vio caminar realmente con mucha dificultad. Y bueno, esto se debe a esta inflamación en la rodilla, que bueno, que él mismo explicó, incluso bromeó, porque dijo que los médicos le habían dicho que este padecimiento pues le toca solo a personas ancianas de cierta edad, y el Papa bromeando dijo, bueno, no entiendo por qué me ha dado a mí, por qué me está pasando a mí esto. Sabemos que el Papa Francisco tiene 85 años y bueno, pero no ha perdido el amor por las bromas. En el Vaticano, al final de la semana pasada se vivió un momento de tensión, de preocupación también por un informe por parte de es una comisión autónoma, digamos así, pero que ha sido pedida por la Arquidiócesis de Múnich sobre casos de abusos a menores desde 1945 hasta 2019. Estamos hablando de 497 casos de abusos de menores y pues lo que más llamó la atención de este informe es una referencia al Papa Emérito Benedicto XVI de los años cuando él fue arzobispo de Múnich, que no habría tenido el comportamiento adecuado, no habría atendido de la forma adecuada o lo que se considera adecuada el día de hoy, obviamente, porque también los tiempos y la sensibilidad han cambiado en 4 casos. El Papa Emérito había contestado con 82 cuartillas a toda una serie de preguntas por parte de los abogados y había dicho que en una de las reuniones en las que en 1980 que se había tratado de uno de estos 4 casos, él no había estado presente, pero este lunes a través de su secretario, Monseñor Genswein, rectificó esta información y dijo que en
efecto, en esa ocasión, en esa reunión, sí había estado presente y se disculpaba por no haber tenido una justa valoración de este caso. Hoy el Vaticano salió a defender, no defender, sino a recordar, sobre todo, en lo que pareció una defensa, pero a recordar sobre todo, pues todas las batallas emprendidas primero por el cardenal Joseph Ratzinger al final del pontificado de Juan Pablo II y luego inmediatamente después de su elección para luchar contra los abusos. De hecho, le debemos al Papa Benedicto XVI toda una serie de normas mucho más estrictas, más rígidas, y además él fue el primer pontífice en encontrar a víctimas de abusos y a escribir cartas memorables a los irlandeses, a los alemanes, pidiendo perdón a nombre de toda la Iglesia Católica. Esto, Emanuel, por lo que se refiere al Vaticano. Y por lo que se refiere a Italia, bueno, seguimos con el COVID en una fase un poco crítica. Han bajado un poco los números respecto a hace algunas semanas. Ahora estamos alrededor de 70,000 casos al día y entre 300 y 400 muertes al día. Se han superado aquí en Italia los 10 millones ya de personas contagiadas. Como sabes, el Green Pass, el pasaporte verde, es obligatorio prácticamente para todo. Han reabierto las escuelas el 10 de enero, pero ya hay polémicas, ya las había habido antes de la apertura, porque pues se están dando muchos casos entre los niños y los jóvenes, porque si bien el 90% de la población italiana ha recibido por lo menos una dosis y el 87,4% ha recibido las 3 dosis, en el caso de los niños entre los 5 y los 11 años, este porcentaje baja muchísimo, baja a menos de 29%. Entonces todavía ahí hay mucho trabajo que hacer y bueno, hay muchos casos en las escuelas y obviamente pues las clases luego están en cuarentena y se vuelve a la educación a distancia, a la enseñanza a distancia. Así que, bueno, este es un poco el panorama. Los italianos ahora el Parlamento tiene que votar al nuevo presidente y la pandemia ha llegado hasta las elecciones del presidente porque los diputados y senadores enfermos de COVID o en cuarentena ahora pueden votar yendo a un drive-in, a un estacionamiento detrás de la Cámara de Diputados y prácticamente no se bajan del coche y ahí pueden dar su voto. Así que el COVID ha llegado hasta la elección del presidente de la República. Las 7 de la mañana, 58 minutos. Valentina, regresando a Ucrania, la tensión que hay, que algunos escuchan los tambores de guerra, la percepción en el pueblo italiano sobre este conflicto. Bueno, hay temor, es obvio que hay temor porque si bien hay esfuerzos diplomáticos en estos momentos, con la Unión Europea incluso en primera línea, pero bueno, el temor está ahí porque obviamente es un conflicto en Europa y como sabemos, pues las consecuencias no serían solo europeas, serían a nivel mundial por el enfrentamiento entre las grandes potencias. Así que hay temor de un punto de vista, obviamente, por lo que se podría desencadenar a nivel de conflicto y también pues hay preocupación por, como decías tú antes, por el costo del gas, porque obviamente se ve subir muchísimo en Italia, los costos han subido muchísimo para las personas y estamos en invierno y obviamente pues los que pagan, digamos, son los ciudadanos normales que tienen que calentar sus casas. Esa obviamente es una preocupación inferior a la otra, pero bueno, de todas formas sí está afectando seriamente al bolsillo de los italianos. La posición del Vaticano al respecto de este conflicto, el Papa hablaba pues de la oración y demás, pero algunos han considerado esta posición un poco laxa. ¿Cómo se percibe allá? El problema que obviamente a nivel diplomático el Papa Francisco lo que hace es invocar, obviamente pedir que no haya un conflicto y sobre todo que haya el diálogo. Es un poco la vía habitual, digamos así, la vía diplomática, es decir, que haya diálogo para que no se llegue a una confrontación. Él mismo utilizó esta palabra, el diálogo, y sobre todo que se tengan en cuenta, que tengan la prioridad sea los intereses, es decir, el general es el bien común y no los intereses de los diferentes países involucrados en este conflicto. Obviamente para algunos son palabras un poco blandas porque no es una toma de posición oficial que obviamente el Papa pues no la ha tenido nunca, siempre ha estado, digamos, ha expresado su solidaridad con el pueblo ucraniano, pero tampoco ha habido una toma de posición que muchos quisieran que fuera más clara o más definida. Valentina, agradezco mucho tu reporte.
Igualmente. Valentina Alasraqui. Valentina Alasraqui, corresponsal de Telereportaje, reportó desde el Vaticano.